Saludos, buenas noches. Me comunico desde la urbe de Monterrey agradeciendo la acogida de mi relato. Siempre me siento algo incómodo cuando se aborda el asunto de lo sobrenatural, especialmente cuando ciertas personas muestran una inflexibilidad total respecto a la inexistencia de espíritus. No pretendo persuadirles de lo contrario. De hecho, no comparto mis vivencias con ellos en lo más mínimo. Esta es la primera vez que intento documentar en detalle lo que ocurrió en mi familia. Fue solo durante un breve lapso de tiempo, apenas unos pocos meses. No obstante, ha dejado una marca indeleble en mi mente. Recuerdo la emoción palpable en mis padres cuando considerábamos mudarnos a nuestra primera residencia. Ellos habían estado criando a 3 niños pequeños en un apartamento pequeño. El simple pensamiento de finalmente disponer de nuestras propias habitaciones, y más de un baño, nos llenaba de emoción a todos. Cuando divisamos por primera vez la amplia casa con su extenso jardín, mis hermanos y yo casi no lo podíamos creer. El lugar lucía espléndido. Se trataba de una antigua casa de estilo colonial con espacios amplios en el primer piso y todas las habitaciones en el segundo, conectadas por una imponente escalera de madera antigua. Mi hermano, mi hermana y yo nos desplazamos apresuradamente por el lugar, inspeccionando cada habitación con una mezcla de emoción y asombro. Fue mi hermano Francisco quien divisó en primer lugar la puerta en la esquina de la cocina que conducía al sótano de la residencia. La abrió y ambos nos quedamos parados en lo alto de la escalera, observando hacia abajo por unos instantes. Descendimos con cautela al sótano, sin estar seguros de qué nos depararía. Al llegar al final de las escaleras, nos desilusionó un poco lo inofensivo que parecía. Consistía en una estancia vacía con suelo de cemento, un lavabo en una esquina y una única ventana que daba al jardín del patio delantero. Exploramos este espacio algo tedioso durante un minuto antes de que Francisco notara algo. «Oye, ¿qué pasa con el pavimento allí?», indicó un área en el concreto, no demasiado grande, pero con el tamaño adecuado para que una persona adulta cupiera en ella. Tenía un tono y textura distintos al resto del cemento. Claramente había sido dañado en algún momento y luego reparado. No le presté mucha atención hasta que Francisco hizo un comentario al respecto. ¿Sabías que la dueña de esta casa falleció? No, no lo sabía. Recuerdo que mis padres comentaron brevemente sobre cómo la familia anterior que vivía aquí tuvo que marcharse deprisa. Nunca se discutieron las circunstancias detrás de su partida, al menos no que yo recuerde. Francisco prosiguió. Sí, murió en un grave accidente automovilístico. Papá lo mencionó. ¿Y entonces qué?, respondí, sintiéndome cada vez más incómodo. Bueno, apuesto a que la enterraron ahí mismo, señaló Francisco, señalando una zona del concreto. Por alguna razón, esta absurda conjetura parecía plausible en nuestras mentes infantiles. Recuerdo vívidamente que en ese instante la atmósfera en la habitación cambió. El aire se tornó eléctrico. Sentí como cada vello de mis brazos se erizaba. De repente, la claustrofobia se apoderó de mí, y una oleada de pánico e inquietud me invadió. Ni siquiera le respondí a Francisco. Subí las escaleras a toda prisa. Francisco me seguía de cerca, riéndose de lo fácil que era asustar a su hermano pequeño. Una vez de regreso en la cocina, con el bullicio de la actividad, la sensación desapareció al instante, como si hubieran apagado un interruptor. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de desembalaje y adaptación. Francisco obtuvo su propia habitación en el piso superior, mientras que yo ocupé la que estaba contigua a la suya. Mi hermana Carla, en el medio, se acomodó en la habitación más espaciosa al otro lado del pasillo. Dado que mi padre era camionero y se ausentaba durante días, a veces incluso por largos periodos, apenas nos habíamos instalado en la casa cuando, a regañadientes, tuvo que partir a la carretera durante unos días. El primer indicio de que algo no iba bien en la casa surgió a la mañana siguiente de su partida. Mis hermanos y yo salíamos por la puerta principal para tomar el autobús escolar y nos percatamos de una colilla de cigarrillo abandonada en el piso de madera de la entrada. No era exactamente inusual, pero
Sabíamos que no estaba ahí antes. Habíamos limpiado meticulosamente la casa tras mudarnos, incluyendo la entrada de la casa. Una colilla de cigarrillo tan visible justo delante de la puerta no hubiera pasado desapercibida. Sin necesidad de palabras, nos intercambiamos miradas cómplices. Encogiéndonos de hombros, subimos al autobús escolar y continuamos con nuestra rutina diaria. Unos días después, mi hermano Francisco y yo estábamos jugando al aire libre en el jardín, cuando notamos una segunda colilla, esta vez en el césped, justo debajo de la ventana del dormitorio de Carla. Una vez más, Francisco surgió con una teoría ingeniosa para asustarme. Apuesto a que son los antiguos residentes que siguen regresando y acechando afuera porque saben que su madre está enterrada en el sótano. La mención de la tumba en el sótano desvió mis ojos hacia la única ventana del sótano apenas visible a nivel del suelo. En ese instante, tuve la certeza de que alguien me observaba a través de esa ventana. Francisco captó la expresión en mi rostro y siguió mi mirada hasta la ventana. «Deberíamos ir a echar un vistazo allí», propuso. Lo seguí a regañadientes. Aunque me sentía incómodo bajando, tenía más miedo de parecer cobarde frente a mi hermano mayor. Al llegar a la puerta del sótano, incluso Francisco se detuvo. «Deberíamos llevar a Rocky con nosotros», sugirió, en referencia a nuestro perro familiar. «Rocky nos cuidará». Rocky era un perro afable y sosegado. Supongo que tenía que serlo, considerando que 3 niños alborotadores lo atormentaban constantemente. Lo encontramos adormilado junto al sofá del salón. Francisco lo tomó por el cuello y lo llevó hacia la puerta del sótano. Cuando Francisco abrió la puerta, Rocky se resistió de inmediato. Se sentó en el suelo de la cocina y se negó a moverse ni un ápice. Francisco tiró de su cuello, pero Rocky retrocedió. Finalmente, Francisco optó por levantar al perro y llevarlo escaleras abajo, mientras Rocky forcejeaba enérgicamente durante todo el trayecto. A mitad de las escaleras, Rocky se alteró por completo. Ladró, gruñó, y le enseñó los dientes a Francisco, quien, sorprendido, lo soltó. Rocky corrió de vuelta escaleras arriba y se escondió debajo del sofá. Sin la protección del perro, Francisco y yo abandonamos nuestro propósito. Esa noche nos encontrábamos todos alrededor de la mesa de la cocina disfrutando de la cena. Desde el incidente en las escaleras del sótano, Rocky había estado de un humor sombrío. Mientras comíamos, Rocky descansaba en el suelo de la cocina. Su mirada estaba en la puerta del sótano y se mantenía concentrado en la entrada. De repente, se le erizó el pelaje y se puso de pie, ladrando y gruñendo hacia la puerta. Todos detuvimos nuestras conversaciones durante la cena y giramos para mirar al perro. Rocky estaba en pleno modo protector. Gruñía como si alguien estuviera subiendo las escaleras. Esto duró solo un instante antes de que se calmara y se acostara de nuevo en el suelo de la cocina. Tal vez transcurrieron 1 o 2 noches cuando escuché los pasos por primera vez. Me encontraba acostado en la cama en mitad de la noche cuando oí claramente pasos ascendiendo por las escaleras del sótano. Eran pisadas pesadas, decididas, lentas y firmes. Agudicé el oído al máximo en la oscuridad. Cuando los pasos alcanzaron el final de las escaleras del sótano, se produjo una pausa. No percibí el chirrido de la puerta del sótano al abrirse, pero los pasos empezaron a resonar a través de la cocina. Al llegar al pie de la escalera, nuevamente hubo un instante de silencio. Luego, con la misma lentitud y determinación, los pasos empezaron a ascender por las escaleras. En ese momento, mis ojos se abrieron desmesuradamente por el terror, pero sinceramente no podía pensar en qué hacer a continuación. Permanecí inmóvil en mi cama, con las mantas hasta la barbilla.
Los pasos alcanzaron el final de la escalera, en el extremo del pasillo que conducía a nuestros dormitorios. Una vez más, hubo una pausa. Luego los pasos pesados comenzaron a recorrer el pasillo. Avanzaron lentamente más allá de la habitación de Francisco. Dios me perdone, pero recé para que continuaran a lo largo del pasillo hacia el dormitorio de mi madre. Sin embargo, no lo hicieron. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de mi habitación. Se produjo un largo y angustiosamente prolongado momento en el que todo pareció detenerse. Yo no respiraba. No me movía. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos y cada nervio de mi cuerpo gritaba. Después de lo que pareció una eternidad, el siguiente ruido sacudió mis sentidos. Fue un golpeteo, casi irritantemente silencioso al principio. Algo estaba golpeando la puerta de mi habitación, aproximadamente una vez cada 3 segundos. Mientras intentaba escuchar con atención, me pareció que sonaba bastante metálico, como una llave. Sonaba como si alguien estuviera tocando una llave junto a la puerta del dormitorio. Justo cuando estaba comenzando a considerar una vía de escape, quizás salir por la ventana de mi habitación, de repente se detuvo. Mis ojos se abrieron llenos de miedo mientras fijaba la mirada en la puerta. Pensé que en breve lo que sea que estuviera al otro lado de la puerta giraría el pomo. Los segundos pasaron. El aire se volvió espeso y opresivo. Mentalmente estaba trazando mi ruta hacia la ventana de mi habitación en caso de que la puerta se abriera. Sin embargo, el siguiente sonido me cogió por sorpresa. Los pasos se reiniciaron, pero esta vez empezaron desde el fondo de las escaleras del sótano. ¿Qué demonios? ¿Cómo diablos? Esta cosa volvió al sótano sin que yo lo oyera. Fue en ese momento cuando ya no pude soportarlo más. Me lancé de la cama, abrí la puerta y corrí hacia el dormitorio de mi madre. Al entrar en su habitación y encender la luz, la vi sentada en la cama, completamente despierta y consciente, con los ojos muy abiertos y presa del pánico. Ella también había escuchado lo mismo. Al verme, trató de restar importancia a la situación de inmediato. Me alisó el pelo, me frotó la espalda y trató de convencerme de que solo había tenido una pesadilla. Pero yo lo sabía mejor. Pude ver en sus ojos que estaba tan nerviosa como yo. Fue en ese instante cuando comprendí que todo lo que había en esa casa aterraba a mi madre tanto como a mí. Y eso hizo que se me helara la sangre. Mi padre regresó a casa de su recorrido por carretera y durante unos días las cosas volvieron a su rutina habitual. Mi madre y yo intercambiamos miradas nerviosas al otro lado de la mesa mientras compartíamos la cena con mi padre. Él estaba completamente ajeno a la situación y claramente no sabíamos cómo abordar el tema. ¿Cómo le cuentas a un camionero robusto que has escuchado a un espectro subiendo las escaleras del sótano? Al final, tuvo que volver a la carretera. Podía sentir la tensión en mi madre mientras lo ayudaba a empacar para su siguiente viaje por carretera. Ella intentaba jugar con nosotros, los niños, pero yo sabía que no estaba bien. Temía lo que vendría después tanto como ella. La primera noche en casa sin mi padre pareció transcurrir sin incidentes. Estuve inquieto y dormí de manera intermitente durante toda la noche, pero no sucedió nada relevante, al menos no para mí. A la mañana siguiente, durante el desayuno, noté que mi hermana Carla lucía un tanto desaliñada. Por lo general, era irritantemente alegre y enérgica por las mañanas, pero esa mañana parecía un poco descuidada. Finalmente, se dirigió a mi madre. «Gracias por cerrar mi ventana anoche, mamá. La lluvia habría arruinado todo». Mi madre parpadeó por un momento mientras sostenía la cafetera. «¿De qué estás hablando, Carla?» Carla parecía un tanto perpleja. «Mamá, entraste en mi habitación anoche y cerraste la ventana. ¿Recuerdas?» Mi madre estaba claramente perturbada. «No, Carla,
No entré en tu habitación. ¿A qué te refieres? Carla empezó a utilizar ese tono característico de las niñas preadolescentes cuando son condescendientes con sus madres. Mamá, anoche me desperté debido a los truenos y la lluvia. Estabas parada junto a mi ventana, la cerraste y luego te fuiste. Lo recuerdo claramente. Tu camisón blanco ondeaba con la brisa que entraba por la ventana. El color abandonó el rostro de mi madre y las líneas alrededor de su boca se acentuaron repentinamente. Nunca la había visto tan sorprendida. Querida, no tengo camisón blanco. Sabes que mi camisón es rojo. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Carla. Después de unos momentos de incomodidad, mi madre recuperó la compostura y cambió abruptamente de tema. Debes haber tenido un sueño, cariño, fue solo un sueño. Confundida y frustrada, Carla se mostraba desafiante. No, eso no fue un sueño, mamá. Mi ventana estaba abierta cuando fui a la cama y estaba cerrada por la mañana. Tú la cerraste. ¿Por qué no lo recuerdas? Mi madre se puso nerviosa. Sus mejillas se encendieron y desvió la mirada hacia la mesa de la cocina. Luego, levantó la vista y miró el reloj de pared. Oh, se te está haciendo tarde, querida. Prepárense para la escuela. Unos días más tarde, Francisco y yo estábamos alborotando de nuevo en el patio. Doblamos la esquina de la casa y nos detuvimos de repente. Un viejo triciclo que solía estar en nuestro patio trasero yacía allí, directamente debajo de la ventana de la habitación de Carla. Al inspeccionarlo más de cerca, notamos que el asiento del triciclo estaba ligeramente torcido, como si alguien muy corpulento hubiera estado parado sobre él. Además, junto al triciclo había no una, sino 2 colillas de cigarrillo tiradas en el suelo. Finalmente Francisco señaló lo obvio. ¿Alguien estuvo de pie en esto para mirar por la ventana de Carla? No dije nada. Tomé el triciclo y lo arrastré hacia el patio trasero hasta donde mi pequeña fuerza me permitía. Luego regresamos a jugar. Pasaron unos días relativamente tranquilos, pero cierta mañana, fue Francisco quien se acercó a la mesa del desayuno con una expresión desgastada en el rostro. Le pregunté qué le pasaba, pero me ignoró. Sus ojos recorrían la mesa de la cocina, como si estuviera buscando a alguien que faltara. Finalmente nuestra madre se unió a nosotros en la mesa y Francisco habló. «Mamá, ¿papá regresó anoche?» Nuestra madre pareció atónita por un momento. «No, cariño, papá aún no ha vuelto a casa. ¿Por qué lo preguntas?» Francisco frunció el ceño y observó su plato de cereal durante un largo instante. Luego levantó la mirada hacia nuestra madre y dijo, «Pero él estuvo en mi habitación anoche». Estaba empezando a familiarizarme demasiado con la expresión nerviosa que cruzó el rostro de mi madre. Ella apretó los labios por un instante antes de preguntar, «¿Tuviste una pesadilla anoche, Francisco?» Francisco suspiró y negó con la cabeza. Parecía demasiado agotado del mundo para un niño de su edad. «Mamá, sabes que duermo con la radio encendida junto a mi cama, ¿verdad?» Mi madre asintió lentamente, sin apartar la mirada de los ojos de Francisco. Las líneas alrededor de su boca se hicieron más notorias. Francisco prosiguió. «Anoche me desperté porque el dial de la radio se movía de arriba abajo, como si alguien estuviera sintonizando una estación. Me senté y vi a papá junto a mi cama, jugando con el dial de la radio. Siguió un largo momento de silencio mientras mi madre observaba a Francisco. Tenía los labios tensos como si hubiera probado algo amargo. Finalmente rompió el silencio. «¿Qué más pasó, Francisco? ¿Hubo algo más?» Francisco parecía más perplejo que nunca. Volvió a escanear la habitación como si esperara que nuestro padre apareciera por la esquina en cualquier momento. «Bueno, hablé con él», dijo Francisco. Las cejas de mamá se elevaron. «¿Oh?», dijo. «¿Dijo algo?» «No», respondió Francisco. Le dije «Hola, papá», pero él no respondió. Simplemente se dio la vuelta, salió de la habitación y yo volví a dormir. Nuestra madre miró fijamente a Francisco durante un incómodo instante. Fue la primera vez que noté mechones grises entre su cabello castaño. Luego,
En un instante, volvió a su estado normal. Su rostro se iluminó y dijo: «Fue solo un sueño, cariño. Estabas soñando. No te preocupes por eso». Francisco no parecía del todo convencido. Frunció el ceño profundamente mientras volvía a su tazón de cereal. El resto de nosotros permanecimos en silencio mientras terminábamos el desayuno y nos dirigíamos a la escuela. Mientras tanto, los pasos no se detenían. El patrón siempre se repetía. Los pasos pesados subían por las escaleras del sótano. Luego subían las escaleras y se detenían frente a la puerta de mi habitación. ¿Por qué siempre era mi habitación? Y luego comenzaban a golpear la puerta. Golpeaba durante un tiempo y luego el patrón se repetía, comenzando desde el final de las escaleras del sótano. Por más rutinario que se volviera, no podía acostumbrarme. En la 10ª noche me sentí tan aterrorizado como la primera. Estaba convencido de que lo que fuera que golpeaba la puerta terminaría por entrar. Fue casi más angustiante para mí el hecho de que nunca lo hizo. El mismo maldito ciclo se repetía una y otra vez. ¿Por cuánto tiempo más? Incluso ocurría cuando no estaba en casa. Una tarde me quedé dormido en el sofá de la sala mientras veía mis caricaturas después de la escuela. Comencé a sentirme un poco mareado cuando me di cuenta de una sensación dentro de la habitación conmigo. Mantuve los ojos bien cerrados, pero mi mente volvió a la conciencia cuando mis oídos se agudizaron. Alguien estaba parado en la entrada de la sala principal, moviéndose nerviosamente de un pie a otro. Escuché cómo las tablas del suelo crujían bajo los pies de la persona. La figura empezó a avanzar lentamente hacia mí en el sofá. Cada tabla del suelo crujía claramente a medida que los pasos se acercaban. Los pasos se detuvieron en el borde del sofá, cerca de mis pies. Quienquiera que fuera, estaba claramente parado al final del sofá, observándome. Sentí la presencia mientras se inclinaba sobre el sofá, inclinándose sobre mí. Oí cómo su ropa crujía suavemente mientras se inclinaba. Su rostro debía estar a centímetros del mío. Pero nunca escuché ni sentí su aliento. Estaba ahí, pero no respiraba. No estaba vivo. En mi pánico comencé a emitir un gemido agudo que no podía controlar. Fue en ese momento que una fuerte corriente de aire frío me golpeó y me erizó la piel de todo el cuerpo. Y luego, nada. La presencia había desaparecido. Lo supe al instante. Ya no estaba ahí. Me lancé de ese sofá y salí corriendo de la sala a toda velocidad. Empecé a darme cuenta de que mi madre se volvía cada vez más inquieta y nerviosa. No necesitaba decirlo. Sabía que también estaba experimentando cosas extrañas. Al principio noté que se quedaba despierta hasta más tarde por la noche cuando mi padre no estaba en casa. Ya fuera viendo la televisión hasta altas horas de la madrugada o ocupándose de las tareas domésticas, como coser parches en nuestra ropa, era evidente que no quería irse a la cama. Instaló cubiertas de interruptores de luz que brillaban en la oscuridad en su habitación y en el pasillo del segundo piso. Al principio, pensé que era una medida de seguridad inofensiva, hasta que me di cuenta de su verdadero propósito. Ella quería ver las sombras moviéndose en la oscuridad. Esas sombras no podían parecer reales para ella a menos que las viera desplazándose por su habitación. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche, que terminó siendo nuestra última noche a solas en la casa. Mi padre partió nuevamente en un viaje por carretera. Estábamos todos reunidos en la sala viendo la televisión con mi madre. Era tarde, pero no excesivamente tarde, tal vez alrededor de las 9 de la noche. Repentinamente, un aire muy denso se apoderó de la habitación. Todos lo sentimos de inmediato. Miré a Francisco y a Carla en el sofá junto a mí. La inquietud era palpable en sus rostros. Rocky estaba tumbado en el suelo frente a nosotros. Giró la cabeza y nos miró, como si estuviera diciendo, ¿sienten eso también? Y lo sentíamos. Nuestra madre estaba sentada en el sillón reclinable a nuestro lado. Su respuesta fue levantar a Rocky del suelo y unirse a nosotros en el sofá, todos abrazados. Ella extendió sus brazos alrededor de todos nosotros.
El ambiente en la habitación se volvió opresivo y cargado. Todos manteníamos la mirada fija en la puerta que conectaba la sala con la cocina. Parecía que cualquier cosa que estuviera causando esa sensación se materializaría allí. Fue Carla quien comenzó a gemir y llorar. Rápidamente el resto de nosotros, los niños, la siguió. Nos abrazamos con todas nuestras fuerzas, llorando y gimoteando abiertamente. Al final, incluso mi madre se unió a nosotros, gimiendo con lágrimas en los ojos. Nuestro canino Rocky se alertó de inmediato. Se hallaba erguido en el centro de la sala, fijando la mirada en la entrada con cada fibra de su ser tensa. Sus pelos se erizaron y comenzó a gruñir. Los pasos iniciaron su ritmo usual desde la base de las escaleras del sótano. Rocky empezó a ladrar frenéticamente, mostrando los colmillos y salpicando saliva. Eso fue suficiente para mi madre. Abrió la puerta principal y evacuó a todos como si fuera un simulacro de emergencia. Nos apresuramos a la morada del vecino y mi madre fabricó alguna excusa para asegurarnos alojamiento durante la noche. Creo que insinuó que sospechaba una fuga de gas o algo similar. Descansamos a ratos en un catre en el suelo de la sala del vecindario. Al primer indicio de luz al día siguiente, emprendimos la mudanza y nos trasladamos a la casa de mis abuelos. Pronto, mi padre logró vender la propiedad sin mencionar los sucesos internos, y nos mudamos de localidad, por si acaso, los nuevos residentes cambiaban de opinión. Todos los niños crecimos y fundamos nuestras propias familias, y ni siquiera entonces mencionábamos mucho acerca de lo ocurrido en aquella vivienda. Solo ahora me atrevo a dejar constancia de todo esto. Ni siquiera sé por qué, para ser honesto. Supongo que solo necesitaba persuadirme de que todo pertenece al pasado y que todo ha concluido. Nuevamente, si no te convence la existencia de espíritus, espectros, lo sobrenatural o lo que sea, no insistiré. Sin embargo, tengo la certeza de que hay presencias desplazándose en la penumbra. Que tengas buenas noches.